Ya empecé con la grabación. Ok, ahora sí, veamos. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros referente a lo que es el reactivo limitante, el reactivo en exceso? Recordemos que yo le fui muy claro. El reactivo limitante es aquel reactivo máximo límite que vas a tener en una ecuación química para formar la cantidad de producto. ¿Sí o no? O sea, y el reactivo en exceso es lo que te sobra. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta que en esta ecuación tú mezclas el hidrógeno molecular más el oxígeno molecular y formas agua, pero si observas detenidamente, ¿sí o no? Que solo formas agua, no te sobra nada. Entonces lo que te sobra es el reactivo en exceso que se combina con las otras partículas que sobran. Entonces, empezamos de una vez, ¿no verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo hacíamos o cómo calculábamos o determinábamos el reactivo limitante o el reactivo en exceso? ¿Se acuerdan que a simple vista no se puede ver? ¿Sí o no? No es que ya sacó al ojo y no. Entonces, obviamente yo les expliqué ese día que es un procedimiento un poquito más largo de lo normal, pero yo les enseñé el truco, lo que yo les he venido diciendo clase a clase. Todo es cuestión de ver las moles. No ves que las moles, al contener la masa molecular de un compuesto o elemento, ¿sí o no? Te encierra todo, porque vas a ver en ocasiones, incluso en internet, que cuando te piden calcular el reactivo limitante, se van de largo, se van hasta incluso hasta los gramos. No, 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 no. Vamos a relacionarlo directamente con las moles. ¿Y con qué vamos a jugar? Con la ecuación y con nuestros datos. Entonces, primero, ¿cuál era lo primero? Siempre, obviamente, aquí en este tipo de problemas, siempre tienen que plantearte una ecuación. Siempre. Y si tú no la y si no la tienes, lógicamente tú la tienes que plantear. Ya en este caso, ya está planteada. Ahora, segundo paso, ya habíamos dicho, la ecuación tiene que estar balanceada. Y si se fijan, la ecuación ya está balanceada. ¿Sí o no? Entonces, a ver, sí, ya está balanceada. Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos lo que son los hidrógenos y acá tengo dos. 2 por 2 4 y 2 por 2 4. Acá tengo dos oxígenos, acá tengo uno, pero con el 2 de acá se multiplica y tengo dos. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Primer paso, confirmen. Ascenden cabeza. Ok, perfecto. Ya. Entonces, primero que voy a hacer, voy a jugar con los datos de mi ecuación. Voy a encontrar el reactivo limitante. A ver, primero, los datos de mi ecuación. Ahora, se supone que estoy haciendo una razón. ¿Qué había que hacer? Lo que les expliqué ese día. Había que buscar lo que es la razón. O sea, voy a usar el mismo ejemplo que di aquella ocasión. Si yo tengo $10 y tú tienes $20, tú tienes el doble que yo. Si yo tengo 10 y tú tienes ahora 40, entonces tú tienes 4 veces que yo. ¿Sí o no? Entonces, esa es la razón que voy a hacer. Pero obviamente existen dos tipos de razones. Entonces, porque dependiendo de la cantidad de reactivos, yo lo puedo calcular. Pero ahora, ¿qué hago? Simplemente hago lo siguiente. Observa. Entonces, vengo y digo, voy a hacer la cantidad de moles. Vamos haciéndolo en orden, tal como nos da la ecuación. Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, las moles, que saben que se representa con la letra N, moles del hidrógeno dividido para las moles del oxígeno. Ese es el truco que les enseño, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sacar las moles? A ver, recordatorio otra vez. Voy a hacer la ecuación un poco más grande. Ya, no olvidar que aquí, ¿cómo se lee la ecuación? Tenemos que 2 moles de hidrógeno molecular más, si no tiene números, se sobreentiende que era que 1 más una mol de oxígeno molecular, ¿qué me va a producir? Perdón, ¿qué me va a producir? Un ratito, ya. ¿Qué me va a producir? 2 moles de agua, ¿sí o no? Lo repito de nuevo. 2 moles
de hidrógeno molecular más una mol de oxígeno molecular me va a producir 2 moles de agua, ¿sí o no? Ahí la relación. Es decir, por 2 tacitas de hidrógeno necesito una tacita de oxígeno para formar 2 pastelitos de agua, por así decir. ¿Sí o no? ¿Entendimos? Ya nos acordamos de eso, chicos, ¿me confirman? Sí, ya, bien. Ahora, ¿qué hacemos? Como dije, jugamos con la ecuación, ¿no es verdad? Entonces, vengo y digo, se supone que son las moles del hidrógeno, que son 2, y las moles del oxígeno, que es 1. Es decir, que tengo una relación de 2, ¿sí o no? Claro, alguien me va a decir, pero profesor, ¿y si lo hago al revés? Vamos haciendo al revés, porque si los conozco y siempre hay uno que lo hace de la manera inversa. Entonces, si lo hacemos al revés, ahora vamos a poner las moles del oxígeno o las moles del hidrógeno, ¿sí o no? ¿Cómo nos queda? Ahí en cambio nos quedaría 1/2, lo cual va a ser 0,5. Muy bien. Ahora, chéverísimo. Ahora, ¿qué hago? Voy con mis datos. Datos. Entonces, vengo y armo. ¿Qué digo yo? Hay parto de mis datos. A ver, recordemos. Tengo que transformar a moles. Recuerda la estequiometría. Pasamos de gramo a mol. De mol a que se pasaba a molécula. Y de molécula a que se pasaba a átomo. ¿Sí o no? Entonces, pero como ahorita no estamos jugando ni con molécula ni con átomos, solo estamos de gramo a mol. Y de gramo a mol que debemos conocer obviamente el peso molecular. Recuerda, la mol siempre va a guardar el peso atómico, peso molecular, masa atómica y las sumas de un compuesto y de un compuesto o de elemento. Ya, entonces, bajo lo que yo te acabo de recordar, entonces, sabemos que el hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1 gramo por mol, ¿sí o no? Y sabemos que el oxígeno, ¿cuánto pesa? 16 gramos por mol, ¿sí o no? Ya, entonces acá partimos de los datos que nos dan. Sabemos que son 8 gramos de hidrógeno molecular, ¿sí o no? Entonces, sabemos que en esa mol de hidrógeno molecular, ¿cuántos gramos de agua voy a obtener? El hidrógeno pesa 1, ¿sí o no? Pero como tengo 2 por 1, 2, ¿sí? Vuelvo y repito, solo el hidrógeno pesa 1 gramo. Entonces, como tengo 2, 2 por 1, 2. ¿Qué pasamos aquí? Simplificamos. Por aquí. Shaolin, Shaolin, ¿verdad? Simplificamos. Y bueno, miren, aquí puedo hacerlo sin calculadora. Te quedaría 8 por 1, 8, dividido para 2, 4. O sea que tengo aquí 4 moles de H2. Muy bien, ahora vamos con el oxígeno. 12 gramos de oxígeno molecular que voy a formar. Ahí vengo y hago mi relación. Una mol de oxígeno molecular, voy a formar lo que se llama, a ver, el oxígeno, tú sabes que pesa 16, ¿sí o no? Pero como tienes O2, 16 por 2, 32, ¿verdad? O sea que acá va a pesar 32 gramos de O2. Shaolin, Shaolin. Nos queda 12 dividido para 32, por lo cual, ¿cuánto da? 0, bueno, usemos todos los decimales. Ya, hasta ahí, todo bien. No es nada que no haya enseñado, de verdad, todo bien hasta ahí, ¿no? Ya, sigamos entonces. Eh, Pregunta. Ya, bien. Vamos viendo entonces. Mande. Ya, listo.
ya voy a revisar. Déjame terminar el ejercicio ya. A ver, veamos un ratito. Ya, a ver, ahora sí, ya sacamos nuestros datos, convertimos a moles. Ahora me toca hacer la relación. Ahora, obviamente, aquí, ¿qué te toca hacer? Recuerda la relación que hicimos primerito. Hicimos la relación de qué? De moles del hidrógeno con el oxígeno, ¿sí o no? Entonces, ya, acá ¿cuánto nos dio? Nos dio 4 y 0,375, ¿sí o no? ¿Cuánto da eso? Si metemos los datos en la calculadora, sería 10,67, ¿sí o no? Ahora, ahí viene. Según tu ecuación, ¿cuánto te tiene que dar? 2. Es decir, te tiene que salir 2 máximo. Te tiene que salir desde 1, desde 0 puntos algo, hasta 2. Pero hay un problema. ¿Cuánto te dio aquí con tus datos? Te dio 10,67. Te pregunto a ti, ¿estamos en exceso o estamos limitados? Mira la relación. Pasamos de 2 a 10,67. Estamos en exceso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos en exceso? Porque nos estamos pasando. Porque recuerda lo que yo te dije, la ecuación es lo que te va a indicar hasta dónde máximo tú puedes llegar. Entonces, ahí te está diciendo, si tú relacionas el hidrógeno con el oxígeno, máximo tienes que tenerme una razón de 2. Pero acá, con tus datos, te sale una razón de 10,67. Es decir, que inmediatamente, ¿qué podemos deducir? ¿De quién hicimos la reacción? Hicimos del hidrógeno que está arriba e inmediatamente digo, ya, el hidrógeno molecular es el reactivo en exceso y el oxígeno molecular pasaría a ser nuestro reactivo limitante. Pero claro, hay alguien, profe, ¿qué pasaba si yo lo hacía al revés? Vamos viendo, vamos haciendo los datos al revés. Entonces aquí tendría que poner las moles de O2 dividido por las moles de H2, ¿sí o no? Entonces, vengo y digo 0,375 dividido para 4. A ver, metamos esos datos. 0,375 dividido para 4, ¿cuánto da? 0,094. A ver, razón. Acá te está diciendo, hey, máximo, déjeme poner otro color. Máximo, ¿cuánto te dice la ecuación? A ver, te dice, mira, si tú haces la razón entre oxígeno y hidrógeno, tiene que salir del máximo 0,5. ¿Sí o no? 0,5. ¿Cuánto nos dio acá con nuestros datos? Nos salió 0,094. Pregunta del millón. ¿Se está pasando de los 0,5? No, no, ¿verdad? Entonces, ¿de quién obtuviste esta relación? ¿De dónde lo sacaste? Del oxígeno que está arriba. Ah, ya. Entonces, concluyo, sentencia. Mi O2 es mi reactivo limitante y mi H2 es que mi reactivo en exceso. ¿Sí?